Buenos días, hermanos, amigos, invitados que nos visitan esta mañana. Vamos a aprovechar nuestra postura y vamos a inclinar nuestros rostros a presentar este tiempo en oración a nuestro Dios, pedirle su bendición, pedirle que nos guíe y a la vez que nos bendiga por medio de su palabra. Oremos. Padre, venimos con nuestros corazones, Señor, rebosados de gozo, no solamente por estar en tu casa y poder adorarte y tener comunión con los hermanos, Señor, y poder regocijarnos, Señor, en el estudio de tu palabra, pero también nos regocijamos aún más, Señor, por la celebración y lo que hoy conmemoramos y el honor a quien hoy rendimos, Señor, que son las madres. Gracias, Padre, porque en tu plan perfecto, en tu diseño de lo que iba a ser esta familia, Señor, tú permitiste encomendar tan importante tarea y tan importante deber sobre seres tan nobles y tan humildes. Gracias, Señor, te damos por esto en esta mañana y pedimos que nuestros corazones puedan ser alentados por tu palabra a la vez que también sean desafiados. Que tú nos hables, Señor, nos enseñes, que tú nos enseñes algo nuevo sobre ti, sobre nuestro compromiso hacia ti, Padre, y lo que tú esperas de nosotros. Padre, que nuestras vidas puedan ser desafiadas a conocerte mejor y a caminar en santidad aún más. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y pedimos tu bendición en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Quisiera también a propósito dar mis felicitaciones a todas las madres aquí presentes, primera, segunda, tercera generación de madres. Es un honor para nosotros, es un gozo que puedan acompañarnos en este servicio, que puedan acompañarnos en este culto. Y esperamos que más que una celebración también pueda ser un momento de aprendizaje, un momento de aliento, un momento en el cual nuestros corazones puedan ser motivados por medio de la palabra de Dios. Algunos años atrás, y a propósito de, seguro muchos de ustedes siguen lo que es el mundo de los deportes, específicamente la NBA, a propósito de la serie final, hace algunos años atrás, en las premiaciones que se hacen a final de año de todo el desempeño de los jugadores, a quienes se le atribuyen, cuáles habían resaltado en algunas categorías o áreas, siempre el premio más prestigioso, por así decirlo, es el premio del jugador más valioso. Es aquel jugador que ha aportado y ha contribuido y ha sido de mayor valor para su equipo de toda la liga de la NBA. Y esta persona que en años pasados había ganado este título, al momento de recibir este reconocimiento, dijo algo lo cual se hizo viral en aquel entonces, y algunos de ustedes recordarán ese episodio, en el cual él decía que en verdad él no era el jugador más valioso, sino que lo había sido su madre. Lo había sido su madre por el hecho de los sacrificios que ella había hecho por él, por el hecho de la contribución que ella había hecho a su vida, y que el hecho de que él estuviera parado en ese momento recibiendo ese premio, recibiendo ese prestigio, ese galardón, él atribuía ese logro al sacrificio que había hecho su madre por él. Y en cierta forma nosotros vemos ese mismo ejemplo en muchos otros ámbitos de nuestra vida. Lo podemos ver en la sociedad o lo podemos ver en nuestra propia vida. Pero lo interesante del caso es que también vemos ese mismo ejemplo en las Escrituras, donde vemos a una persona, a un hombre de Dios, el cual el Señor ha sobrebordado de gracia, el cual el Señor ha bendecido y le ha dado dones y habilidades y oportunidades incomparables con otras personas, dignas de admirar y dignas de desear. Sin embargo, no pueden omitir el hecho de que gran parte de ese logro espiritual, por así decirlo, porque es la fidelidad de Dios, pero gran parte de esa obra de Dios en él ha sido gracias al ministerio de su madre. Y yo les voy a pedir que me acompañen, por favor, al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, y vamos a enfocarnos en esta mañana en el versículo 5. Sin embargo, por razones de contexto y ya que es una lectura breve, vamos a leer a partir del versículo 1 de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1,
versículo 1. Si alguno no tiene alguna Biblia, puede levantar su mano, el cual uno de los hermanos diáconos le hará llegar una copia de las Escrituras para que nos puedan acompañar en esta mañana. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, y deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Que el Señor bendiga su santa palabra y nos dé gracia en esta mañana para poder entenderla. La segunda epístola de Timoteo, como bien lo vemos en los primeros versículos, fue una carta que escribió el apóstol Pablo a este joven pastor, a este joven discípulo, el cual había sido parte importante no solamente del ministerio de Pablo, pero también de la vida personal de Pablo. Lo interesante de esa carta es que es la última carta registrada del apóstol Pablo previo a su muerte o previo de haber entregado su vida por el Evangelio. Pablo en esos momentos, cuando escribe esta carta, se encontraba en lo que se conoce como su segundo encarcelamiento romano. ¿Y por qué segundo? Ustedes recordarán en el libro de Hechos, cómo termina el libro de Hechos, Pablo de camino a Roma, apelando para presentar su caso ante las autoridades romanas y así tener la oportunidad de llevar el Evangelio a Roma. Y ciertamente nosotros vemos que eso fue lo que sucedió. Pablo fue encarcelado en Roma en esta primera ocasión, pero este encarcelamiento no fue del todo en un ambiente hostil. Sabemos por las escrituras que número uno, Pablo había sido encarcelado o tenía lo que se conoce como un arresto domiciliar, y esto le permitía a él recibir visitas y a la vez le permitía a él poder predicar el evangelio al pretorio, a todas las personas que le rodeaban. Ciertamente Pablo estaba en ese encarcelamiento y él tenía la confianza y la esperanza de que eventualmente él iba a ser liberado y de que esa aflicción y este encarcelamiento era solamente momentáneo. Fue de este encarcelamiento el cual también el apóstol Pablo escribió lo que se conocen como las epístolas carcelarias, las cuales hace referencia a las epístolas a la iglesia de Éfeso, de Filipo, de Colosa y también al hermano Filemón. Son cartas que el apóstol Pablo redactó desde su encarcelamiento y que están registradas en el Nuevo Testamento. Y como habíamos dicho, efectivamente Pablo fue liberado y por un periodo de alrededor de 5 a 7 años, estiman las personas, Pablo estuvo disfrutando de libertad y predicando el evangelio y llevando a cabo la obra que el Señor le había encomendado, hasta que sucedió un evento muy importante en la historia. Algunos de ustedes recordarán aquel incendio en Roma, el cual fue de gran catástrofe, pero atribuido en ese momento a lo que era la locura o el desenfreno del emperador Nero. Nero había incendiado, por así decirlo, le había prendido fuego, como decimos en buen dominicano, a la ciudad de Roma, y algo que fue devastador. Pero lo interesante de esto es que Nero, a pesar de que lo hizo, le echó la culpa a los cristianos, culpó a la iglesia cristiana de tal incendio, de tal siniestro. Por esta razón inició una gran persecución. De hecho, fue la primera persecución del Imperio Romano ante todo aquel que proclame ser seguidor o discípulo de Cristo. Pablo, siendo una de las figuras principales del cristianismo y uno de los propulsores, obviamente fue apresado y también encarcelado. Pero las condiciones de este encarcelamiento eran más hostiles que la primera.
Como había mencionado, a pesar de que en el primer encarcelamiento Pablo había recibido un arresto domiciliar, por así decirlo, en esta ocasión se cuenta la tradición que Pablo fue apresado en un calabozo. Que Pablo fue apresado, y él menciona en 2 de Timoteo capítulo 2:9 que él también estaba encadenado. No solamente disfrutaba de ciertas libertades en su primera prisión, sino que ahora en este segundo encarcelamiento no solamente estaba encadenado, sino que también hace memoria de su soledad, de cómo muchos le habían abandonado, incluso sus propios colaboradores en el ministerio, y Pablo se encontraba en un momento de íntima soledad. Al punto tal que en la misma epístola de 2 de Timoteo, Pablo recalca y dice que él sabe que su fin se acerca, que su partida está próxima. A diferencia del primer encarcelamiento en el cual Pablo alentaba a las iglesias diciendo, prontamente confío que voy a ser liberado, él decía, en esta ocasión mi vida está próxima a ser derramada como ofrenda, a ser entregada en sacrificio. Y es en este contexto, hermanos, que Pablo le escribe esta epístola a Timoteo. De todos los hermanos que Pablo conocía, de todos los colaboradores que Pablo tuvo, de todas las iglesias que Pablo fundó y de todos los pastores que Pablo entrenó y ministró, de todos los cristianos a los cuales Pablo pudo haberle escrito esta epístola, se le escribió al joven Timoteo. Joven Timoteo aquí fue quien recibió esta epístola, estas últimas palabras del apóstol Pablo, y no es coincidencia por el afecto que tenía el apóstol Pablo por Timoteo. Evidencia de esto lo vemos a través de las escrituras, pero explícitamente lo vemos en los primeros 5 versículos que acabamos de leer. En el versículo 2 Pablo le llama a Timoteo, dice a Timoteo, amado hijo. En contraste, en el primer epístola que él le decía a Timoteo, verdadero hijo en la fe, en 1 Timoteo 1:2, aquí Pablo, por el entorno y el ambiente en que se encuentra, simplemente se dirige a Timoteo diciendo, Timoteo, mi amado hijo, mi querido hijo. Después en el versículo 3 vemos como Pablo hace mención de todas las oraciones y plegarias que él eleva delante del Padre por Timoteo, diciendo, yo oro sin cesar por ti en mis oraciones noche y día. Y lo que está haciendo una doble énfasis, o sea, no solamente oro sin cesar, sino que también oro noche y día por ti, dando a entender a Pablo de que dando a entender a Timoteo de que él albergaba un lugar especial en el corazón de Pablo. En el versículo 4 vemos cómo Pablo recuerda el último encuentro que tuvo con Timoteo. No sabemos dónde y cuándo fue este encuentro, pero Pablo recalca que en este último encuentro recuerda las lágrimas de Timoteo. Las lágrimas producto de una partida, la incertidumbre si se iban a volver a ver. Y así como para Timoteo fue significativo esta despedida, también lo fue para Pablo. Y él decía, yo deseo volver a verte para poder ser llenado de gozo nuevamente. Ciertamente el apóstol Pablo que nosotros vemos en estos versículos no es aquel Pablo denuedo con autoridad que vemos en muchas escrituras, sino vemos a un Pablo sensible, un Pablo que está contemplando su partida, un Pablo que siente la carga de la soledad y su anhelo, su deseo, aparte de estar en la presencia del Señor, aquí en la tierra, era poder contar con la presencia de Timoteo. Pablo le encarece a Timoteo que le acompañe y que le visite prontamente. En el versículo 4 dice, deseo verte. En el capítulo 4, versículo 9 le dice, procura venir a mí pronto, procura pronto venir a verme. En el versículo 13, el capítulo 4, Pablo dice, cuando vengas, tráeme mi capota, tráeme mi abrigo, tráeme mis libros y mis pergaminos. Y más agrega en el versículo 21, dice, procura venir antes del invierno, o sea, apresúrate, porque me es necesaria tu presencia. Pablo, como dice las escrituras y él mismo testifica, nunca contrajo matrimonio, nunca tuvo hijos. Pero si una persona se le puede atribuir que cumplió y llenó los zapatos de lo que era ser un hijo para Pablo, verdaderamente ese era Timoteo.
Timoteo había ganado no solamente el afecto de Pablo, sino también el respeto y la confianza, no solamente como colaborador en el ministerio, sino también como cristiano, como creyente, como amigo. Y lo interesante es que cuando vemos a Pablo, la gran eminencia del Nuevo Testamento y el hombre de Dios que era él, y vemos cómo Pablo se había abrazado y encariñado con Timoteo de tal forma, es importante que nosotros veamos cuáles fueron las influencias que obraron en la vida de Timoteo para que llegara a ganarse el cariño, el aprecio, el respeto, el amor del apóstol Pablo. Detrás de este gran hombre de Dios y fiel discípulo de Jesucristo estaba la influencia no solamente de su madre, sino también de su abuela. La influencia de su madre Eunice a la vez que de su abuela Loida. Y cuando Pablo recuerda la fidelidad y la piedad de Timoteo, automáticamente recuerda la obra que había hecho su madre. Es importante, por ejemplo, cuando vemos una marca, un logo de Microsoft, automáticamente reconocemos o pensamos o recordamos acerca de Bill Gates. O cuando vemos el logo de Apple, recordamos y nos viene a nuestra memoria Steve Jobs. Pero cuando vemos aquí que Pablo miraba a Timoteo, la persona que le venía a su memoria era su madre y su abuela, Eunice y Eloida. Y Pablo aquí la menciona en el versículo 5 y le da su merecido tributo y honor. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? Hoy veremos el ejemplo de Eunice y de Eloida. ¿Por qué estas dos mujeres, estas dos madres resaltan sobre las otras madres que podemos estudiar hoy en las Escrituras? La respuesta es sencilla. Loida y Eunice representan el mayor logro y la mayor satisfacción que puede alcanzar una madre en esta vida. Y esta es haber criado a un hijo o una hija que se haya convertido en un hombre o en una mujer de Dios. Y esto es verdaderamente el ejemplo de Eunice y de Loida, el cual es un ejemplo que nos motiva a persistir, a ser diligente en la crianza espiritual de nuestros hijos, pero también nos anima y nos conforta, especialmente a las madres que han emprendido en el mismo ministerio, en la misma tarea. Y hoy vamos a ver en esta mañana 3 distintivos del ministerio de Eunice, de su madre Eunice, en el joven Timoteo. Y aunque su abuela Loida también estuvo presente en gran parte de esto, vamos a hacer mención más frecuentemente de Eunice, siendo ella esta la madre de Timoteo. Y la primer distintivo que nosotros vemos aquí, el primer rasgo, lo primero que resalta de esta madre de Timoteo es su fe. Pablo dice en el versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. La fe de Timoteo era la razón por la cual Pablo daba gracias a Dios día y noche y sin cesar. Por esta fe que Timoteo había demostrado que era una fe genuina. No era una fe actuada, no era una fe, como dice el griego, no era una fe hipócrita. Todo lo contrario, era una fe genuina y auténtica. No era una fe que aparentaba, sino que lo que tú veías era exactamente lo que había en el apóstol, en la persona de Timoteo. No era una fe manipulada. Timoteo no trataba de fingir su fe para complacer a su madre o a su abuela. Timoteo no trataba de fingir su fe para acercarse más al apóstol Pablo. Timoteo no trataba de fingir su fe para ganar el favor de Dios, sino que era una fe genuina y auténtica, nacida de un corazón sincero delante de Dios. Es la misma fe que se requiere para encontrar la salvación que Dios nos ofrece. Y Romanos nos hace referencia en el capítulo 10, versículo 9 al 10, cuando dice, un versículo muy conocido, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree, se tiene fe, se confía para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y este acto de creer nace de una convicción profunda. Esta fe genuina nace de una convicción de reconocer que Timoteo era pecador, que Timoteo había ofendido a un Dios santo con su pecado y que no podía remendar el daño que él había hecho. Pero también nace esta fe genuina de una convicción de que Cristo vino al mundo y murió, vivió una vida perfecta y murió y fue resucitado para poder así entonces pagar la deuda que Timoteo había incurrido por su pecado. En otra palabra, Cristo, el sacrificio de Cristo le brindaba la salvación que Timoteo necesitaba. Y producto de esta convicción y producto de este conocimiento nace en él una fe genuina en Jesucristo y en el Evangelio. Una fe que no solamente produjo salvación, sino que también que produjo crecimiento y constancia y fidelidad en la vida de Timoteo. Es interesante que podemos contrastar la fe de Timoteo, la cual heredó, la cual fue inculcada de su madre y de su abuela, y podemos comparar con la fe de Demas, otro colaborador de Pablo, el cual él también menciona en 2 de Timoteo, en el capítulo 4 y 10, cuando él dice que Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica, disculpen. Demas, que había profesado fe en Cristo, había profesado una fe falsa, por cuanto su corazón había ido tras los placeres de este mundo. Pero Pablo, cuando recalca y recuerda al joven Timoteo, da testimonio y da fe y da evidencia de que la fe que había nacido en Timoteo era una fe genuina, era una fe verdadera, era una fe no fingida. Y lo interesante del caso es que a pesar de esto, Pablo no se atribuye esa fe a él. Pablo, a pesar de que fue quien entrenó a Timoteo en el ministerio, a pesar de que fue su discípulo, a pesar de que Pablo fue el mentor de Timoteo y en cierta forma alfabetizó espiritualmente a Timoteo, todo lo que Pablo edificó fue sobre el fundamento que su madre y su abuela habían construido en la vida de Timoteo. Pablo reconoce que esa fe no fingida no fue producto de su ministerio, sino producto del ministerio de su madre y de su abuela. Posiblemente Loida o Eunice habían escuchado el Evangelio también por Pablo y habían venido a fe de Cristo Jesús. Pero lo que resalta de este texto y lo que es importante que tomemos era que Pablo nos enseña cómo Eunice y Loida se habían dado a la tarea de instruir a Timoteo en el temor de Dios. Ellos se habían dado la tarea de que Timoteo fuera criado bajo el temor de Dios y bajo la ordenanza de lo que ellos tenían a su disposición, que era la ley. Que él fuera verdaderamente un hombre de Dios. Y la obra y ministerio de Loida y Eunice en Timoteo había sido tan efectivo que el mismo apóstol Pablo reconoce el fundamento que ellas echaron en la vida de Timoteo. Y Pablo dice, esa fe genuina que está en ti, primero fue manifiesto en tu madre y en tu abuela. Madres, estos versículos claman a ustedes. Estos versículos llaman la atención de toda madre aquí presente. Las madres, más que nadie, entienden la importancia de los primeros días, los primeros meses, los primeros años de un hijo, una hija. Entienden la importancia de proveer de una buena alimentación. Entienden la importancia de proveer una buena salud. Y por eso son diligentes en las vacunas. Y por eso son diligentes en las visitas al pediatra. Entiende la importancia de inculcarles aquellos valores que consideran importantes. A no hablar mentira, a respetar la autoridad, a compartir, a devolver el cariño que reciben.
y desde pequeño inculcan e instruyen a los niños, lo cual es bueno y es necesario. Pero hermanas, y aquello que es mejor y más necesario que todo esto, y aquello que es más importante sobre cualquier base y cualquier aporte que podemos darle a nuestros hijos, y ese es tener un fundamento espiritual en sus vidas. Tener una zapata en sus vidas donde ellos también puedan nacer y tener esa fe no fingida que había sido manifiesta en Timoteo gracias a la crianza y al ministerio de su madre y de su abuela. Somos meticulosos en procurar que nuestros hijos crezcan en salud, pero ignoramos muchas veces que también ellos nacen con una enfermedad que no se cura con vacunas ni con vitaminas, una enfermedad espiritual. Y más que una buena alimentación, y más que una buena educación, más que una buena salud, lo que nuestros hijos necesitan es saber que son pecadores, saber que Cristo es el Hijo de Dios y saber que Cristo murió y resucitó por sus pecados. Y conocer que Él es el único camino hacia el Padre y que somos creados y somos llamados a disfrutar de una íntima relación con Dios. Madres, esta no es la responsabilidad de la iglesia. Esta no es la responsabilidad del colegio. Esta es la responsabilidad de los hogares, de los padres, como lo asumió la responsabilidad Eunice y Loida. Sin embargo, también damos gracias por aquellas Eunices y aquellas Loidas que están entre nosotros. Aquellas madres que en esta mañana podemos testificar que hoy nosotros conocemos a Cristo, que hoy nosotros andamos en sus caminos y que hoy nosotros perseveramos en esa fe no fingida gracias al trabajo y la dedicación de esas madres y esas abuelas como Eunice y Loida. Y aunque en nuestra vida hayan venido algunos Pablos, y aunque en nuestra vida hayan venido algunos Bernabés o algunos Pedros que hayan construido, todos ellos han construido sobre el fundamento que Dios, por medio de nuestra Eunice, construyó en nuestra vida. Construyó en ese fundamento que nos fue inculcada por nuestras madres. Y por eso damos gloria al Señor y por eso la recordamos hoy, por eso la honramos, por habernos dado lo más importante que podemos recibir, y es presentarnos a Cristo. El segundo rasgo que vemos aquí no es solamente la fe de la madre de Eunice, y de Loida, pero también vemos su perseverancia. Y es interesante porque este versículo 5 hay un personaje que brilla por su ausencia. ¿Y cuál es este personaje? El padre de Timoteo. El padre de Timoteo no es mencionado en este versículo. Pablo menciona a la madre de Timoteo por nombre, Eunice. También menciona a su abuela por nombre, Loida. Pero su padre no es mencionado. De hecho, la única referencia que tenemos del padre de Timoteo se encuentra en Hechos capítulo 16, versículo 1, y dice lo siguiente: después llegó a Derbe y a Listra, hablando de Pablo y en su viaje misionero, y dice, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y esa es toda la información que tenemos de su padre. No podemos decir cuál fue el destino del padre de Timoteo con toda certeza. Algunas personas afirman que por la estructura del idioma griego y las palabras en el original da a entender que el padre de Timoteo había fallecido o había muerto. Otros afirman que simplemente había permanecido un griego, había permanecido un inconverso y que no había creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador.
Pero independientemente del caso, la realidad es la siguiente, y era que el padre de Timoteo estaba ausente. El padre de Timoteo estaba ausente en todo lo concerniente a la crianza espiritual de Timoteo. Pero esto no fue una excusa para unirse. Este versículo incluso nos sugiere, o podemos en cierta forma presumir, que en algún momento el padre de Timoteo pudo ser contraproductivo hacia el ministerio de la madre Eunice, contra el padre, con Timoteo. Porque dice aquí claramente, dice que Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y este pero nos entiende o nos da la impresión de que contrasta aquel atributo que tenía la madre de Timoteo con aquella carencia que tenía el padre de Timoteo. Solo podemos especular sobre los motivos por el cual el padre de Timoteo estaba ausente. Pero una cosa es segura, hermanos. Eunice, junto con la ayuda de su madre Loida, se habían encargado de la formación espiritual de Timoteo. Y Pablo vuelve a hacer referencia sobre esto en la segunda epístola de Timoteo. Dice en el capítulo 3, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Esto es haciendo referencia a Pablo, quien lo instruyó. Pero también agrega en el versículo 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo reconoce y atribuye y menciona el impacto que tuvo la crianza de Eunice sobre la vida de Timoteo. Y no solamente esto, pero podemos darnos cuenta que si alguien tenía excusas para descuidar este ministerio, pudo haber sido Eunice. Muy fácilmente Eunice pudo haberse aferrado a la excusa o el pretexto, pero es que su padre es griego. Él no es creyente, no es cristiano, él no ha adoptado la fe en Cristo Jesús. O el hecho de que ella vivía en el exilio, porque Eunice y Timoteo no vivían en Jerusalén, no vivían en la capital de la adoración, sino que vivían en medio de pueblos impíos, gentiles y paganos. Pero que esa es la cultura en la cual nosotros vivimos, es el tiempo en el cual nosotros vivimos hoy en día. O si bien el padre de Timoteo pudo haber fallecido, como algunos creen, ella también pudo haber apelado: es que yo soy viuda y la responsabilidad de proveer del hogar recae sobre mí, y yo tengo que proveer para mi hijo y para mi madre. Sin embargo, nada de esto fue una excusa para Eunice. Nada de esto fue un pretexto para ella, sino que encarecidamente ella se encomendó a presentar y a inculcar y a instruir a Timoteo en lo que era el camino y la fe no fingida en las sagradas escrituras. Leemos en los versículos, en el versículo 15, capítulo 3, que nos da una impresión de perseverancia de esta madre espiritual, que a pesar de ser una madre espiritualmente soltera, es decir, la única que lleva en ella la carga del bienestar espiritual de Timoteo, ella se encomendó y procuró y perseveró en la enseñanza y en la instrucción de las Sagradas Escrituras. Pablo no menciona aquí la educación o la formación académica de Timoteo. Pablo no recalca la inteligencia de Timoteo. Pablo no recalca los buenos modales de Timoteo, ni lo elegante o buen mozo que pudo haber sido Timoteo, o lo atlético que pudo haber sido Timoteo. Pablo recalca la piedad, esa fe no fingida, ese fundamento de las Sagradas Escrituras que recibió por medio de su madre. Hermanos, algo maravilloso que nosotros vemos aquí, y es el hecho de que Timoteo, aún en su adultez, aún ya después de haber crecido y ya dejar de ser niño, aún en ese momento,
Él estaba disfrutando, él estaba cegando, por así decirlo, los frutos de la obra de su madre. Aún de los rasgos más impresionantes del ministerio de Loida era el hecho que aún en su adultez, todavía Timoteo estaba recogiendo los frutos que habían sido cosechados en su vida. La formación espiritual de Timoteo había sido tan efectiva y había perseverado tanto que incluso todavía en este momento Timoteo se beneficiaba de esta crianza. Y el apóstol Pablo se da cuenta también y lo recalca, el hecho de que gracias a la obra de tu madre, la cual fuiste instruida en las sagradas escrituras. La formación de Timoteo no fue la equivalente a una clase de escuela dominical. La formación espiritual de Timoteo no fue el equivalente a una oración familiar por los alimentos. La formación espiritual de Timoteo y el testimonio de Eunice y Loida sugiere que fue una enseñanza diligente, no espontánea, sino premeditada, meticulosa y esforzada. Ciertamente la formación de Timoteo testifica que esto era un proceso de enseñanza en el cual Eunice había perseverado. Y aquí se cumple la escritura que dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, estoy consciente que el caso de Eunice es el caso de algunas de las madres de nuestra congregación. Madres que son solteras por la ausencia de un padre, o madres que debido a que su cónyuge no ha abrazado la salvación en Cristo Jesús, se ha llevado la tarea y ha caído sobre sus hombros todo el peso de la responsabilidad de la crianza bíblica y cristiana de sus hijos. No somos ignorantes de ese sentido, pero para ustedes y para nosotros, pero más si tú te encuentras en ese caso, Eunice es tanto un ejemplo como un estímulo. Es un ejemplo de la fidelidad de Dios cuando perseveramos en el ministerio al cual Dios nos ha llamado, al cual Dios les ha llamado a ustedes como madre. Pero también es un estímulo para seguir adelante, ya que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y como bien dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se cansen de hacer el bien en sus hogares, de hacer el bien con sus esposos, de hacer el bien con sus hijos, porque en su tiempo, si perseveran, segarán. Damos gracias a Dios por aquellas madres como Eunice y como Loida, que a pesar de las circunstancias y oposiciones, fueron diligentes y persistentes en cumplir el llamado como madre, entregándose a sí mismas si fuera necesario, con tal de inculcar la palabra de Dios en sus hijos y verlos caminar en santidad y en temor de Dios. Damos gracias por estas madres que bajo ninguna circunstancia y bajo ningún precepto comprometieron la enseñanza de la palabra de Dios en sus hijos. Y damos gracias por aquellas madres que a pesar de su trabajo y esfuerzo, todavía no han podido cegar los frutos de su labor. Pero un día podrán pararse delante del Padre y decir, no he guardado nada, todo lo entregué para ver a mis hijos caminar en el camino de Dios. Tercero y último, no solamente vemos la fe de Eunice, no solamente vemos la perseverancia de Eunice, pero por último también vemos su legado
el legado que está aquí presente en la vida de Timoteo. El versículo 3 del capítulo 1 de 2 de Timoteo es un versículo interesante. Pablo dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Y lo que hace referencia a Pablo cuando dice de sus mayores, se está hablando de aquellos que precedieron a Pablo, sus ancestros, por así decirlo. De hecho, otra versión, la cual es la versión de las Américas, traduce este versículo de esta forma que nos ayuda a entender un poco mejor lo que Pablo está diciendo. Dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, como lo hicieron aquellos que me precedieron. Pablo, a la luz de su partida, contemplando el fin de su vida y el fin de su ministerio, proclama que tiene la conciencia limpia ante Dios, como también la tuvieron sus antecesores. ¿Y cuáles antecesores es a los que Pablo hace referencia? Posiblemente Pablo esté hablando a aquellos grandes hombres de Dios que vemos en el Antiguo Testamento. Posiblemente Pablo está haciendo referencia a aquellos apóstoles, 11, 12 apóstoles que le precedieron antes que él, ya que él mismo se consideraba como un apóstol abortivo que llegó de último. Pero el caso es que independientemente de quién específicamente Pablo hace referencia, lo que sí podemos decir con toda certeza es que Pablo está haciendo referencia a los hombres de Dios que habían venido antes de él. Aquellos hombres de Dios que habían aportado al ministerio de Pablo, que habían precedido y de los cuales él había aprendido y de los cuales él había alimentado su ministerio y su fe. Y al pensar en su propio ministerio, es inevitable pensar en la influencia de estos grandes hombres en la vida de Pablo. Y aquí es donde viene lo interesante del caso. Porque de la misma forma que Pablo mira su vida al final que se acerca y recuerda la influencia de estos grandes hombres que fueron antes de él, cuando él es recordado de la vida de Timoteo y de la influencia de Timoteo, no viene a su memoria grandes hombres que le precedieron, sino dos grandes mujeres que le precedieron, su madre y su abuela. Cuando Pablo piensa en Timoteo y en su vida, piensa en la obra que Dios había hecho en Timoteo por medio de la influencia de Eunice y de Loida en sus vidas. Hermanos, puede que Loida y Eunice no hayan impactado a multitudes. Puede que no hayan predicado la palabra de Dios con autoridad y denuedo. Puede que no hayan presenciado grandes avivamientos o grandes conversiones. Pueden que no hayan corregido la herejía que permeaba en alguna de las iglesias. O puede que no hayan sido una columna importante de la iglesia primitiva. Pero Loida y Eunice cumplieron todo esto por medio de Timoteo. El legado de ella no fue tomar el bastón de Pablo. El legado de ella no fue llevar a cabo el ministerio que Pablo había dejado. No, el legado de ellas fue preparar a un hombre que iba a llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado. De preparar a un joven Timoteo para que pueda predicar, para que pueda ser líder, para que pueda convertirse en este hombre de Dios. Que preparar a un niño para que se convierta en un hombre temeroso y piadoso de Dios y delante de Dios. Hermanos, damos gracias a Dios por las Eunices y Loidas que han dedicado los mejores años de su vida para levantar a Timoteos para la iglesia de Cristo. Aquellas madres, de las cuales no me cabe duda que hay muchas aquí presentes, que han tomado para sí la encomienda de instruir a su familia, instruir a sus hijos, para que cuando llegue el momento en que Dios les llame y requiera de ellos el servicio y que requiera de ellos sus vidas y que requiera de ellos pagar el precio que es necesario por seguir a Cristo, como lo hizo el joven Timoteo, sean diligentes.
sean diligentes y apresurados a cumplir el propósito para el cual Dios les ha llamado, porque para eso fueron criados, porque para eso fueron entrenadas. Que Dios bendiga a las Eunices y Loidas de nuestra iglesia y de toda la iglesia de Cristo Jesús en este día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, a la vez que te pedimos perdón. Porque en muchos casos, incluyéndome a mí, necesario tener que conmemorar un día, necesario tener que celebrar un día en el calendario para que podamos recordar lo que tú has hecho por medio de nuestras madres. Padre, permítenos que por siempre podamos vivir agradecidos por la obra y el ministerio y la entrega que ellas han tenido en nuestra vida. Que al igual que Timoteo, Señor, nuestra vida pueda predicar de aquel legado que hemos sido dejado, de aquella instrucción que hemos recibido. Que podamos, Señor, no solamente apreciar y valorar nuestras madres, sino que también imitar su ejemplo con las generaciones que vienen. Padre, te damos gracias, más que todo por tu palabra, la cual nos alienta y nos ayuda, nos estimula, Señor, nos impulsa a cumplir y alcanzar la medida que tú has puesto por delante de nosotros. Bendice, Señor, en esta mañana tu iglesia. Bendice en esta mañana, Señor, las madres a las cuales tú le has dado el prestigio de ser llamadas madres. Y aquellas también que no han tenido la oportunidad, Señor, bendícelas también. Porque madre no es solamente aquella que incurre en un parto, pero también aquellas, Señor, que se dan a la tarea de discipular y criar y enseñar a otras jóvenes y jóvenes, Señor, a que también sigan en tus caminos. Padre, te damos gracias a la vez que te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.